Ahora estamos con Luis Miguel Castilla. Él es, por supuesto, exministro de Economía, director de Vidensa. Luis Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al vuelo. Un gusto contar con tu presencia. Hola Raúl, encantado de conversar esta mañana. Bueno, aprovechamos este momento para comentar que a partir del día de hoy, todos los lunes, Vidensa participará en Al Vuelo y esto tiene que ver con la ampliación del programa. Esta segunda media hora permitirá que nos haga llegar los contenidos que desarrolla permanentemente con todos sus investigadores que se preocupan tanto por la realidad nacional, no solo la economía, como es tu caso, sino otros muchos aspectos de la problemática del Perú. Así es, no, encantados de esta alianza con tu programa, así que muy contentos de empezar esta nueva etapa. Y lo primero que vamos a hacer es hablar de la realidad continental, básicamente de Colombia y sus vínculos con el Perú, porque el día de ayer, lo comenté al inicio del programa, se eligió al señor Petro como primer presidente de izquierdas de la historia de Colombia, lo que ha supuesto un giro y lo que ha supuesto, digamos, también una consolidación de una tendencia política en la región. Esto, digamos, es algo que representa un cambio muy profundo, pero que supongo tendrá también impacto en nuestro país, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que esto es algo interesante porque si tú ves, y con la excepción de Brasil, que pronto probablemente también se vuelva el péndulo hacia la izquierda, la región vuelve nuevamente a ser gobernada por líderes de izquierda y a diferencia del pasado, con más restricciones, tanto políticas como económicas. Acordémonos que tanto el nuevo presidente colombiano como el nuestro, como el caso de Chile, por ejemplo, no tiene mayoría en el Congreso, eso va a limitar los márgenes de acción y evidentemente la coyuntura internacional es compleja, ¿no? Todos los países están enfrentando un incremento, un repunte inflacionario muy significativo y se están recién recuperando luego de la pandemia. Entonces, Uh -huh. creo que va a ser todo un desafío que estos nuevos llamados de cambio enarbolados con estos líderes logren efectivamente materializar las promesas que han hecho en la campaña. Entonces, Sí. esto es algo a comentar y algo incluso más interesante es que los 4 países de la Alianza del Pacífico, países que eran amigables al mercado, a la apertura, a la actividad privada, ahora van a ser gobernados los 4 por gobernantes de izquierda. Entonces Uh acá el -huh. pragmatismo se va a poner a prueba. Sí, ahí queda un poco en el medio Ecuador, ¿verdad? Ahora, te preguntaba por el impacto que pueda tener esta elección en Colombia en la economía peruana, porque hay información que ha salido en el comercio que demuestra la importancia que tiene Colombia como inversionista en el Perú. Es el tercer país con mayores inversiones en el Perú. Suman cerca de 22.000 millones de dólares repartido en 22 sectores. Esta se puede retraer ahora que ha sido elegido Petro. Lo normal era que las inversiones busquen refugio en otros países cuando hay incertidumbre, pero el Perú, no parece dar certidumbre para estos inversionistas. ¿Qué puede pasar en ese ecosistema financiero de inversiones? A ver, creo que va a depender, porque incluso, a ver, y extendiendo el análisis a Chile también, porque los capitales han estado fluyendo, tanto la inversión colombiana como la inversión chilena son los principales países de donde han venido la inversión en Sudamérica. Obviamente las constructoras brasileñas están de capa caída, pero creo que si es que en el caso de Chile, antes de entrar a Colombia, los inminentes cambios en la Constitución y dar un rol mucho más activo al sector público, al estatismo, ha hecho que algunos planes de inversión que se estaban pensadas para Chile miren al Perú, donde todavía, mal que bien, tenemos un esquema constitucional, un modelo económico que no ha variado. En Sí. el caso de Colombia, yo me atrevería a pensar que las intervenciones van a priorizar básicamente temas internos, crear un estado de bienestar que probablemente no vayan a afectar las inversiones hacia el Perú. Incluso pueda que si es que en Colombia perciben que van a haber cambios muy disruptivos, miren a otras plazas, incluida la peruana. Pero estamos ahora en un momento en el cual esto añade incertidumbre y países que estaban de alguna forma integrándose, por ejemplo, los mercados de capitales, eso, las bolsas, eso puede pasar a segundo plano.
y esto podría hacer que estos capitales busquen, digamos, otras plazas, digamos, menos volátiles y menos susceptibles a cambios disruptivos, ¿no? Ecuador Sí. es una opción, pero es muy pequeño. Entonces, ahí creo que va a ser un test de la tolerancia a riesgo que tengan los inversionistas colombianos de mirar hacia otros países, incluido el nuestro. Claro, porque el otro refugio sería Uruguay, que también es muy pequeño, ¿no? Correcto, correcto. Y de hecho, acá los sectores donde está Colombia, digamos, quizás el sector más importante sea el de energía, ¿no? Acordémonos que Cálida, que maneja la distribución del gas domiciliario, es una empresa colombiana, igual Sí. a la distribución de gas natural en Ica. Entonces, tenemos líneas de transmisión de empresas colombianas y ellos han sido muy activos en servicios, ¿no? Rappi, por ejemplo, es una firma colombiana y hay muchas otras más. Ujú. Entonces, creo que en un primer momento no creo que varíe mucho, digamos, los flujos de inversión, incluso se podría aumentar, pero va a depender también de lo que pase acá. Yo creo que en términos de la debilidad que ha mostrado el gobierno peruano y la falta de lograr cambios, digamos, disruptivos, constitucionales a la fecha, hace al Perú una plaza relativamente, quizás un poquito menos inestable que esas dos, ¿no? En Colombia Sí. vamos a ver qué pasa, Raúl. O sea, no por méritos del gobierno, sino justamente lo contrario, dices tú. Sí, sí, yo creo que acá es buscar donde están los menores riesgos, ¿no? Sí. Ahora va a depender también de las políticas, digamos, porque creo que el gobierno colombiano va a tratar de deshacer mucho de los, de esta visión que tenía hacia afuera, ¿no? Se va a mirar mucho más hacia adentro. Ya ha anunciado dentro del plan de gobierno de Petro, entiendo, un incremento en los aranceles. O sea, van a ser políticas más proteccionistas en Sí. esa economía que tiene un aparato industrial mucho más sofisticado que el nuestro, mucho más diversificado. Entonces, yo creo que a lo mejor nos beneficiemos de algunas de estas inversiones, pero todavía creo que es prematuro saltar a conclusiones. Lo cierto es que hay candados también en ese país y el candado principal, al igual que el nuestro, va a ser el Congreso. Sí. No, además de su fuerte institucionalidad, ¿no? Lo vimos el día de ayer cuando los contendientes de Petro reconocieron inmediatamente la derrota. Es decir, hay un respeto por la institucionalidad democrática en ese país que puede servir también como una barrera para cualquier tipo de arrebato autoritario o extremista de parte de Petro. Ahora, eso tiene que ver con lo que quería preguntarte, porque esta avalancha de la izquierda en América Latina que puede terminar de pintarse de rojo si como lo vaticinaste tú hace un momento, Brasil pasa a ser gobernado por Lula, puede verse esta avalancha de dos maneras, ¿no? Puede verse en términos pesimistas, las medidas capitalistas han funcionado en los países de América Latina, les han permitido crecer, han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos y ahora se opta por recetas que han demostrado una y otra vez que han fracasado. Esa es la visión pesimista, pero la visión optimista de lo que está ocurriendo puede decir más bien que, bueno, es justo y es democrático que la visión de la derecha tenga un contrapeso en la izquierda y que haya alternancia de visiones y que lo que podría ocurrir de esta oleada es por fin la aparición de una izquierda democrática y moderna en América Latina. A ver, yo creo que eso es lo que ocurre en países como Uruguay, por ejemplo, donde tú tienes esa alternancia y son países que construyen sobre lo avanzado. Uh -huh. En el caso de Colombia, en el caso de Chile y en nuestro propio país, lo que precisamente están haciendo es reeditar recetas fallidas. Entonces, creo que eso pone, porque hay un cierto nivel de reivindicación social que se aspira a tener haciendo un quiebre con el pasado. Sí. Entonces, a ver, en el caso de Colombia, yo creo que si tiene, por ejemplo, y en general los países de la región, algo que yo no creo que se vea afectado, la verdad, sea la autonomía del Banco Central. Aunque en Chile sí se ha puesto dentro de la nueva constitución chilena aprobada, que todavía está sujeta a referendo, se le disminuye la independencia del Banco Central. Y en una coyuntura de alta inflación eso es preocupante. Yo creo que en Sí. Colombia, ni en nuestro caso, eso vaya a ocurrir, porque en general la población
al margen de ser izquierda o derecha, digamos, le repele el incremento en el costo de vida, la inflación, siendo este el principal problema. A mí creo que parte de lo que se va, la verdad prueba de fuego, la verdad, para estos gobiernos va a ser su capacidad de poderle dar sostenibilidad a los cambios que pretenden hacer. Un anuncio de las izquierdas en general, que la chilena y probablemente la colombiana, que son un poquito más sofisticadas que la nuestra, que está en el poder, es crear un estado de bienestar. Vale decir, todos los servicios se han privatizado, la salud, la seguridad social, entonces un retorno al Estado. Pero para que esto sea sostenible, tienes que tener los recursos que lo puedan respaldar financieramente. Y ahí hay una gran diferencia. Colombia, por ejemplo, tiene una debilidad fiscal mucho mayor que la nuestra. Para darte alguna idea, la deuda pública con respecto al producto es el doble que la peruana, 70% es deuda. Entonces, ellos ya han perdido el grado de inversión y eso limita los grados de los márgenes de maniobra. La última vez que Colombia quiso hacer una reforma tributaria en el gobierno del saliente presidente Duque, eso fue el gatillo para las manifestaciones. Entonces va a ser un test ácido si es que efectivamente estos gobiernos logran aprobar reformas tributarias para poder sostener estas expansiones del gasto del Estado y del gasto público en particular. Esto obviamente ante sociedades mucho más vulnerables, reflejadas ante la pandemia, y porque no somos países que hemos logrado construir redes de protección social adecuadas y con una cobertura suficiente. Sí. Esto pasa por el tema fiscal, tributario, ergo por la aprobación del Congreso. Entonces ahí hay como que un tema a evaluar y ver efectivamente en nuestro país cómo si a nivel internacional se enfría la relación con países como Estados Unidos, Europa, y se tiende a privilegiar la integración regional, que es otro tema, digamos, potencialmente nuevo, ¿no? La comunidad andina ha estado dormida y es bastante obsoleta en mi criterio. A lo mejor esto le da un empuje nuevo para privilegiar este tipo de intercambios. Creo que lo ideal sería el pragmatismo, ¿no? Continuar con una política que beneficie bilateralmente, regionalmente, y no ser tan dogmático en estas posiciones, pero ahí vamos a ver si es que el famoso dicho una cosa es con cajón, otra cosa es con guitarra, o al revés, no sé cuál es el orden, funciona, ¿no? Y eso en nuestro país no lo estamos viendo, sino es un pragmatismo quizá a la fuerza. En Chile está por verse, y en Colombia, que es un país que siempre ha sido dominado por la derecha, va a ser un tema muy delicado porque también están los paramilitares, está la relación con Venezuela. Digamos, hay 3 millones de venezolanos exiliados, inmigrantes en Colombia. Entonces, creo que ese va a ser un campo de cambios potenciales que sujeta a todas estas reflexiones que estamos conversando. Luis Miguel, frente a la situación que estamos viendo, última pregunta, ¿eres optimista, pesimista? ¿Veremos? Mira, yo creo que este es el momento en el cual los candados institucionales deben de funcionar y los contrapesos. En el Perú, ¿por qué el tipo de cambio se ha apreciado? Es porque hay un candado en el cual el gobierno no puede hacer lo que le da la gana, sino hay un contrapeso que es el Congreso, y hay entidades como la Contraloría, hay entidades como el Banco Central, que están, digamos, que de alguna forma están asegurando que no todo, digamos, se desarme y que se construya sobre lo avanzado. Yo soy más el terreno un poquito más pesimista porque el mundo se está poniendo complicado y acá lo que se requiere es experiencia y no este afán de reconstruir y refundar las repúblicas. De refundación, ¿no? Sí. Y eso creo que es algo que es común al Perú, es común a todos los países. Y yo creo que darle continuidad a ciertos temas y obviamente atacar aquellos desafíos aún pendientes es lo que tocaría. Eso va a significar liderazgo, va a significar entender, digamos, la necesidad de construir consensos, cosa que no es muy fácil como hemos visto en nuestro país. Somos sociedades muy polarizadas y eso lamentablemente pasa una factura no solamente alta económicamente, sino socialmente hablando. Claro que sí, Luis Miguel Castilla, director de Evidencia. Un gusto contar con tu presencia en el vuelo. Nos vemos el próximo lunes.
Un abrazo, cuídate. Hasta pronto. Y ahora estamos con Paola Bustamante, también de Vidensa, con quien hablaremos de una situación especialmente dramática para nuestro país, el friaje y las heladas. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida al vuelo. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas tardes ya. Aquí Sí. en Lima, efectivamente, es un tema que nos preocupa muchísimo, sobre todo en la situación que se encuentran muchas poblaciones vulnerables debido a las heladas y al friaje. Quería comenzar con el friaje, que es algo de lo que se habla una vez o dos veces al año, pero estaba revisando algunas estadísticas y es realmente escalofriante porque cada 2 o 3 meses se registra la muerte de 3, de 5 niños en la selva por el friaje. Es decir, es un fenómeno permanente, constante, que se registra a lo largo de todo el año. Sí, efectivamente, uno de los temas críticos es que muchas veces nos concentramos en las zonas donde suele existir el frío, que es donde se dan las heladas, pero a Sí. veces se descuida la selva además por las distancias. Y creo que ahí hay una tarea muy fuerte que tiene tanto el gobierno nacional como el gobierno regional en las zonas donde afecta el friaje, como por ejemplo Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Pasco, San Martín como parte de los distritos y también Pasco, la zona de selva, donde tenemos altos índices de friaje, pero sobre todo pendiente algo que es sumamente importante, que es la vacunación contra la influenza, contra la influenza y el neumococo. Ajá. Vemos que en la influenza hay un reto enorme en el país de vacunar a más de 200.000 niños menores de 5 años y todavía en la selva hay pendientes como en Madre de Dios, por ejemplo, solamente se ha llegado, no se llega ni al 10%, en Junín, en Madre de Dios están al 6%, en Junín al 10% con datos del MINSA a inicios del presente mes, por lo tanto hay un trabajo muy fuerte que se tiene que hacer. En promedio en el país no se ha llegado ni al 25% de la población de niños menores de 5 años que tienen que ser vacunados contra la influenza, pero también el neumococo, que es sumamente importante porque de lo contrario te puede dar efectivamente enfermedades vinculadas a procesos respiratorios Sí. y los niños son los más vulnerables. Vamos por partes. ¿Por qué no se ha avanzado en la vacunación? ¿Por qué solamente estamos en el 25%? Si el Perú es un país que vacuna bien, porque no se le ha puesto suficiente énfasis a la vacunación de los niños de estas zonas, porque no están en la costa. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, de hecho, ante una afirmación así, Raúl, lo que te podría comentar es que imagínate en Lima, donde está, digamos, todo el gobierno nacional y todas las entidades vinculadas a salud, a la primera semana de junio solo se ha llegado al 25% de niños menores de 5 años. Entonces, lo que vemos que ese es un problema nacional. Sí. Efectivamente, como tú lo has señalado, Perú tiene una gran experiencia en vacunación y lo que vemos es que ha habido un descuido durante los primeros meses de gobierno. Hasta diciembre no se ha tomado en cuenta que el friaje se tiene que hacer de manera, las atenciones para friaje y heladas tienen que ser de manera preventiva. De hecho, la vacunación contra neumococo, influenza, inclusive rotavirus, tendría que ser previo al inicio y no comenzando la temporada de friaje y heladas que estamos actualmente a partir de mayo, Claro. Es decir, junio, donde se están que el niño intensificando. llegue vacunado, llegue inmunizado a la helada, El niño tiene que no estar que se cure, inmunizado digamos. en marzo. Sí. Exactamente. Lo que pasa es que cuando ya se comienzan a resfriar, no los puedes vacunar. Si los niños están resfriados, no los puedes vacunar. Por lo tanto, se acaba de lanzar una campaña hace poco desde el MINSA, desde la Presidencia del Consejo de Ministros. Yo creo que todas las acciones son bienvenidas, pero lamentablemente muchas de ellas no están siendo oportunas, ¿no? Ni han acelerado los procesos. Por lo tanto, aprovechando este espacio que tenemos, Raúl, contigo, es informar a los padres de familia que la prioridad es vacunar a los niños y niñas menores de 5 años contra la influenza y la vacuna contra el neumococo, pero también a los adultos mayores. Hay una cantidad importante de adultos mayores que tienen que ser vacunados y que si bien es cierto tienen un mejor número, están ya llegando a la mitad de la población en promedio, en realidad falta todavía la otra mitad y los fallecimientos se dan tanto en niños como en adultos mayores. Lo otro que también es sorprendente, tanto el friaje como las heladas son, lo dijimos, fenómenos perfectamente previsibles. No deberían sorprender a nadie. Ya, digamos, la capacidad de prever cuándo llega una helada o cuándo llega el friaje, pues existe. No hay ahí mayor, no es ciencia ficción a estas alturas. ¿Por qué el gobierno se ha tardado tanto esta vez en hacerlo?
Nuevamente, creo que los cambios constantes en el gobierno, desde el inicio de este gobierno actual que lidera el presidente Castillo, lo que vemos es que no se ha hecho el empate rápido. Miren, el Plan Nacional contra Heladas y Friajes 22-24 se aprobó el 6 de mayo de este año. Y en ese mismo plan uno puede encontrar que han hecho un diagnóstico en relación a lo trabajado el año pasado hasta diciembre. Y, por ejemplo, hay actividades y acciones que tienen que desarrollarse efectivamente de manera preventiva. Y, por ejemplo, vemos que en cuanto a acondicionamiento de casitas calientes o viviendas rurales a cargo del Ministerio de Vivienda, solo se ha avanzado de 22.800 casitas, que son la prioridad, porque en realidad hay una segunda prioridad que son más de 122.000, en los 10 departamentos donde se tiene que ingresar. Solamente de la primera prioridad de 22.800 casitas se ha avanzado un 27% a diciembre. Eso significa que en el primer semestre del gobierno actual no se avanzó lo necesario para llegar a un mejor momento, ¿sí? Lo segundo, por ejemplo, es todo lo que es pastos, se tiene que trabajar de manera previa. Si tú trabajas el tema del pasto, digamos, todo lo que es las semillas, en plena helada, ese pasto no va a crecer y por lo tanto los animales no van a tener que comer. Y en pastos cultivados a diciembre solo se avanzó el 5,5%. Por lo tanto, lo que vemos es que el gobierno descuidó todas las acciones preventivas del plan de heladas y friajes, que ya venía un plan implementado, que tuvo sus problemas por la pandemia, pero ya en el segundo semestre del 2021 estábamos mucho mejor de lo que estábamos en plena pandemia. Por lo tanto, cobertizo se ha avanzado al 16,7%. Ya en Junín, los fines del mes de mayo, inicios de junio, vimos que lamentablemente habían fallecido 5 niños. Vemos que en Puno el CENAMI está adelantando información que las heladas van a llegar en algún momento en algunas zonas de Puno hasta menos 20 grados. Por lo tanto, la acción del Estado coordinada con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, porque este plan contra las heladas y friaje tiene un liderazgo desde la Presidencia y Consejo de Ministros a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial y la Secretaría de Descentralización. Sin embargo, es importante trabajar con gobiernos regionales y locales, y ahí entra Defensa Civil y entran diferentes actores, donde en este momento es fundamental esa articulación para llegar a tiempo, aunque ya estamos tarde, pero igual hay que buscar llegar antes de que se pierdan más vidas por esta situación. O sea que el problema básico aquí, por lo que estoy entendiendo que dices, es, digamos, esta transición que se ha producido en Presidencia del Consejo de Ministros, estos nombramientos que de alguna manera han infiltrado a todo el aparato estatal, que han frenado algunos procesos y algunas políticas fundamentales, como la política contra heladas y friajes. Sí, efectivamente, yo creo que los cambios continuos en la presidencia del Consejo de Ministros, evidentemente, yo creo que hay un punto central que está vinculado con el Viceministerio de Gobernanza Territorial y la Secretaría de Descentralización, donde han tenido que poner efectivamente todos los compromisos necesarios, pero este es un tema también que tiene que ir a Consejo de Ministros. En Consejo de Ministros se suele hacer seguimiento y se suele llamar la alerta a los ministros y ministras que tienen a su cargo metas. Metas como, por ejemplo, habilitación de cobertizos techados para alpacas y ovinos, si no los animales van a morir. Las entregas de kits de manejo y recuperación de praderas y semillas para pastos cultivados, que es fundamental, si no los animales no tienen que comer. La vacunación contra influenza neumococo, que es central. Todo lo que es entrega de kits de agua segura y cocinas mejoradas, mantenimiento de locales escolares para que los niños que sigan yendo a la escuela y no pierdan clases por las heladas o el friaje, así como todo lo que implica el acondicionamiento a programas como Cunamás, que atienden también niños pequeños. Entonces, aquí es una acción colectiva del gobierno central que necesitamos que de manera urgente se pongan a trabajar todos, ya que hay algunos temas de la política nacional que hace que estos temas que son centrales del día a día, que el ciudadano necesita atención, no se aborden. Así que esa es una excelente oportunidad, Raúl, para poder desarrollarlo y tratarlo. De acuerdo, Paola Bustamante de Evidencia Consultores. Muchas gracias por poner el foco en este tema urgentísimo en nuestro país. Un fuerte abrazo y espero que nos vemos la próxima semana o en las próximas semanas. Un gran saludo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Al Vuelo. Nos reencontramos mañana a mediodía.